Bueno, menos mal que no me he caído, tenía miedo. Bueno, qué vídeo tan bonito, la verdad. Ay, es muy emocionante estar aquí. No solamente, coge el móvil si quieres, no pasa nada. Es muy emocionante estar aquí, no solo por recibir este premio y recibirlo aquí, sino por ver esta sala tan llena de gente. Toda la gente que habéis venido hasta aquí y os habéis desplazado solo para compartir cerca de nosotras todos estos días. Y en especial es muy emocionante porque hace mucho que no veo una sala tan llena de gente que se reúne para disfrutar de la cultura. Y es súper importante que nos acordemos que la cultura es indispensable y que todos la necesitamos para ser un poco más felices. Quiero felicitar, como ha dicho nuestro compañero de Onda Cero antes, a toda la organización del festival, porque habéis estado impecables. Ha sido un lujo compartir estos días con todos vosotros y todas vosotras. Aprovecho todo el mundo que está ahí dentro. La verdad es que nos habéis tratado con muchísimo cariño, nos habéis cuidado y respetado y mimado tanto que no tengo palabras de agradecimiento suficiente, así que mil gracias también a vosotros. Luego, por supuesto, quiero dar gracias a Carlos Madrid, porque sin él no tendría esto ahora mismo entre mis manos y no me lo podría llevar a mi casa esta noche. Gracias porque no sé en qué momento en tu despacho o casa o tomándote un vino decidiste que yo me tenía que llevar este premio conmigo. Es un premio muy especial porque, como decía antes, no solo es mi primer premio que recibo en toda mi vida, sino que también lo recibo aquí en mi casa y eso me hace muy feliz. Y luego también porque es un premio que augura un camino, y creo que es un camino lleno de luminosidad, que creo que en estos momentos hace mucha falta, y también creo que nos hace mucha falta a las actrices y a los actores para seguir siendo valientes y seguir caminando y olvidarnos un poco del ruido que a veces nos confunde. Y bueno, yo cuando me llamó Chris, mi jefa de prensa, que está ahí arriba, y me dijo que me querían entregar este premio, yo dije, bueno, ¿y qué digo? O sea, no tenía ni idea, ¿no? Y estos días, el día 23 que vine aquí con el AVE, pensaba, joder, ¿qué voy a decir, sabes? Y estuve pensando estos días, y gracias a todos los periodistas que me habéis entrevistado, porque me habéis hecho pensar un montón. Y creo que este premio es un premio que premia la valentía, la constancia y que creo que representa a toda una generación. Tengo a muchos compañeros aquí y me gustaría compartirlo con vosotras y con vosotros, porque es muy difícil a veces entrar en este mundo y sentirte a gusto y confiar en ti. Es muy difícil ser consciente de eso y confiar. Así que lo comparto con vosotros también. Y ya por último, que no quiero que me pongan música, quiero compartir este premio con mi equipo, con Sara, con Adriana y con Chris, que están ahí, que son mis repres, que son también talent y que son la hostia, son las mejores, porque ha sido un año muy intenso, muy duro en muchos aspectos y siempre me han cuidado, mimado y llevado de la mano, así que gracias.